Cuba renovó su parlamento en unas elecciones que, según quien las relate, tuvieron la participación más baja en legislativas o, por el contrario, recuperaron un 8% de asistencia a las urnas en comparación con los comicios municipales de noviembre de 2022. Lo cierto es que, según los números oficiales, de los 8.100.000 ciudadanos convocados a votar el domingo pasado, acudieron 6.100.000, lo que representa el 75,92% del padrón electoral. De ese total, el 72% votó por la lista completa de los 470 diputados, entre los que se encuentran el expresidente Raúl Castro y el actual, Miguel Díaz-Canel, de quien se espera que el 19 de abril busque ser reelegido por la nueva Asamblea Legislativa, de la cual también saldrán los nombres del Consejo de Estado, cuyas autoridades son las mismas de la Asamblea. Del total de boletas depositadas en las urnas, resultaron válidas el 90,28%. En blanco fueron el 6,22% del total y anuladas el 3,50%. Del total de los votos válidos emitidos, el 72,10% fueron votados por todos y el 27,90% resultaron votos selectivos. Estos resultados preliminares validan la elección de los 470 candidatos propuestos. El 27,90% de los votantes, en tanto, solo votó por el candidato de su distrito, mientras que apenas el 6,22% de los votos fueron anulados y el 3,50% quedaron en blanco. Estos números fueron anunciados como toda una victoria por el gobierno, que hizo una inusual campaña en las últimas semanas, llamando al voto por todos, es decir, por los 470 diputados. El empeño del gobierno en estos comicios ocurre en medio de una paulatina pero constante baja en la asistencia a las urnas en los últimos años, que se vio acrecentada en las elecciones municipales de hace 5 meses, cuando votó el 68,5% del padrón, lo que significó la menor participación de votantes desde la entrada en vigencia del actual sistema electoral en 1976. Estemos conscientes que con un voto unido estamos defendiendo la unidad del país, la unidad de la revolución, nuestro futuro, nuestra construcción socialista, nuestra revolución. Por lo tanto, la Asamblea Nacional, como uno de los primeros desafíos que tiene, es reestructurar todo su sistema de trabajo en la relación diputado-población. Para la oposición en la isla, que encabezó una fuerte campaña en redes sociales para promover la abstención electoral, se trató de las elecciones más irregulares de su historia. Así lo señalaron en una declaración conjunta las organizaciones disidentes que se autoproclaman como observadores de derechos electorales. Además, denunciaron que se desató una represión contra activistas y observadores que pretendían monitorear el proceso. Las elecciones cubanas van a seguir siendo ejemplares y distintas en el sentido de mayor participación y mayor democracia que la mayoría de las que uno ve en el planeta. Lo cierto es que estas elecciones suceden en medio de la peor crisis económica en 3 décadas dentro de la isla, que incluye apagones por la feroz crisis energética, el desabastecimiento de pan por la falta de trigo provocado por la guerra en Ucrania y una ola migratoria sin precedentes. Ya no solo se trata de los bloqueos y embargos de Estados Unidos. La falta de divisas se acrecentó desde la pandemia a raíz de una estrepitosa caída del turismo internacional. En este contexto, que incluye paulatinas aperturas del sistema político cubano tras la muerte de Fidel Castro a fines de 2016 y un crecimiento de los grupos opositores, tanto dentro como fuera de la isla, han llevado a una cada vez menor participación en las diferentes elecciones que, dicho sea de paso, no son obligatorias. La apuesta por la abstención como rechazo al gobierno cubano se convirtió así en la bandera disidente y la campaña electoral en una urgente e inesperada reacción oficial.